El caso de violación y asesinato de una adolescente, que se resolvió 48 años después, gracias al ADN de un cuerpo exhumado. El secuestro y asesinato de Sharon Prior, de 16 años, en Montreal, Canadá, finalmente se resolvió casi 50 años después de su muerte. Esta es la historia. La familia de la adolescente Sharon Prior, asesinada hace 48 años, por fin podrá tener un cierre. La policía de Canadá resolvió uno de los casos sin resolver más emblemáticos en la historia de la provincia de Quebec, gracias a una avanzada prueba de ADN. Sharon Prior tenía 16 años cuando fue secuestrada, el 29 de marzo de 1975 en el área de Point Saint-Charles, en Montreal. La joven se dirigía a una pizzería a encontrarse con unos amigos, pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un bosque en Longueuil, en Quebec, al otro lado del río San Lorenzo. A pesar de haber investigado a más de 100 sospechosos a lo largo de varios años, la policía nunca realizó algún arresto. Yvonne Prior, la madre de la adolescente, ahora tiene 80 años y todavía vive en Canadá. Ella ha pasado casi toda su vida buscando al asesino de su hija. Después de permanecer abierto el caso durante más de 40 años, los investigadores finalmente lograron un gran avance cuando vincularon el ADN, encontrado en la escena del crimen, con una familia estadounidense que vivía en Virginia Occidental, Estados Unidos. Así, cuando descubrieron que un miembro de dicha familia con antecedentes penales vivía en Montreal, en el momento del asesinato de Sharon, pero que ahora está muerto, obtuvieron una orden para exhumar su cuerpo. El sospechoso se llamaba Franklin Mawod Romain. El nombre de Romain apareció en la investigación el año pasado, según una emisora de televisión de Charleston, Virginia Occidental. La policía de Longueuil había comenzado a revisar sus antecedentes penales y encontró un extenso historial criminal e intentos de Romain de evadir a la justicia al mudarse entre Virginia Occidental y Canadá. Entre sus antecedentes, se descubrió que intentó escapar por primera vez de la cárcel en Virginia Occidental en 1964 y luego logró escapar en 1967, según los registros obtenidos por la emisora. 2 años más tarde, Romain ya tenía antecedentes penales en Canadá. Su historial criminal incluía una condena por violación sexual ocurrida en 1974 en Virginia Occidental, según la emisora. Ese año, fue arrestado por irrumpir en una casa en Parkersburg, Virginia Occidental, y violar a una mujer. Lo liberaron con una fianza de $2,500 y 2 meses después huyó a Canadá, de acuerdo con una historia publicada de la época. Pero poco después de la muerte de Sharon, Romain fue detenido y extraditado a Virginia Occidental, donde fue sentenciado a entre 5 y 10 años de prisión por agresión sexual en el caso de Parkersburg. Poco tiempo después de su liberación, Romain murió en 1982 a la edad de 36 años en Verdun, Montreal, en circunstancias misteriosas. La evidencia y el ADN. Los investigadores dijeron que el ADN que se había recolectado de la ropa de Sharon Prior y de una camisa que fue utilizada para sujetarla, nunca fue suficiente para la realización de un análisis. Pero años después, los avances en la tecnología del ADN permitieron a la policía obtener una muestra amplificada suficiente para compararla con muestras en una base de datos que contiene miles de perfiles de personas identificadas por sus apellidos. Esa base de datos llevó a la policía al apellido Romain. Tras una orden judicial, el pasado 2 de mayo el cuerpo de Franklin Mawod Romain fue exhumado de un cementerio de Virginia Occidental para que se le realice pruebas de ADN. Los investigadores pudieron supervisar la recolección del ADN de los restos del sospechoso y posteriormente compararlo con el ADN encontrado en la escena del crimen cometido 48 años antes, según un comunicado de la policía canadiense. Los resultados de estas pruebas biológicas confirmaron al 100% que Franklin Romain, nacido el 2 de abril de 1946, era el asesino que la policía había estado tratando de identificar durante casi 5 décadas. Tras conocerse el desenlace, la hermana menor de Sharon, Doreen, dijo: "La resolución del caso de Sharon nunca la traerá de vuelta, pero saber que su asesino ya no está en esta tierra y que ya no puede matar, nos lleva finalmente a un cierre".